La primera vez que hablamos de duendes, muchos pensaron que eran simples leyendas. Pero las historias siguen llegando. Y cada una es más oscura que la anterior. En esta segunda entrega escucharás 3 casos reales. De personas que descubrieron que estos seres no solo roban objetos o aparecen en los rincones. También pueden seguirte, susurrarte al oído mientras duermes, o manifestarse como sombras pequeñas, corriendo por tu casa sin hacer ruido. Los duendes no siempre buscan jugar. A veces buscan algo más. Estas son 3 experiencias impactantes que te harán pensar 2 veces antes de dejar una ventana entreabierta por la noche. Esto es Relatos Impactantes de Duendes 2. Bienvenido a Historias de Terror Real. Quiero compartir esto porque todavía me cuesta entender cómo algo tan pequeño pudo meter tanto miedo en mi vida. No busco convencer a nadie de nada. Solo necesito que esta historia exista en algún lugar fuera de mí, para ver si así deja de perseguirme a mí y a mi hija. Todo comenzó cuando mi niña tenía 5 años. Era una niña tranquila, muy imaginativa, siempre inventaba juegos y personajes. Yo estaba acostumbrada a verla jugar sola. Los niños pequeños suelen tener amigos imaginarios. Pero el problema empezó cuando dejó de hablarle a su amigo en su cuarto y empezó a hablarle en todas partes, como si él la siguiera. En un principio pensé que era normal. Incluso me daba ternura oírla platicar en la sala mientras yo cocinaba. Pero empezó a volverse raro. Cada vez que entraba a la habitación de repente se quedaba callada, como si no quisiera que yo escuchara. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, solo decía, estoy hablando con el niño pequeño. Sin más explicación. No decía su nombre, no decía cómo era, solo eso. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Fue una tarde cualquiera. Le estaba preparando un sándwich y la dejé viendo caricaturas. Todo estaba normal, la tele puesta, la luz entrando por la ventana. Pero de un momento a otro, el silencio me golpeó. No había risas, no había sonidos del programa, no había nada. Solo silencio. Un silencio como si la casa hubiera dejado de respirar. Asomé la cabeza para verla y ya no estaba en la sala. Lo primero que pensé fue que se había metido al baño, pero no. Revisé su cuarto, el mío, hasta el closet. Nada. El corazón me empezaba a latir con fuerza. La llamé por su nombre una y otra vez. No respondió. Caminé por toda la casa revisando cada rincón. No había forma de que saliera sin que yo lo notara. Yo tenía la puerta principal con seguro y la ventana del cuarto estaba trabada desde que nos mudamos. Cuando ya estaba a punto de llorar, la encontré detrás del sillón. Metida hasta el fondo, como si hubiera estado escondida. Pero yo pasé por ahí minutos antes. No pudo haberse metido sin que yo lo escuchara. Yo la hubiera visto. Ella solo me miró, tranquila, como si yo fuera la exagerada. No te enojes, me dijo. Me escondí porque él quería enseñarme algo. Y cuando le pregunté quién era él, respondió como si fuera lo más normal del mundo, el niño que tú no ves. Ahí comenzó todo. No pasó mucho tiempo antes de que las desapariciones se hicieran frecuentes. Cada vez más largas. Cada vez más inexplicables. Yo podía estar a 1 metro de ella, y aún así se me perdía. Como si el espacio a su alrededor se doblara o algo así, ni yo misma encuentro palabras para describirlo. Se iba y regresaba sin que yo lo notara. Y cada vez que volvía, traía consigo una mirada que no era normal en una niña de 5 años. No era miedo, no era maldad. Era una especie de concentración, como si hubiera estado aprendiendo algo. Una vez desapareció por casi 20 minutos.
Esa fue la noche en la que empecé a creer que algo más la estaba jalando a otro sitio. Estaba yo bañándome. La había dejado viendo su programa favorito. No me tardé ni 10 minutos. Cuando salgo, con la toalla enredada, la casa está en completo silencio. La llamo y no contesta. Voy cuarto por cuarto y nada. La desesperación me hizo buscar en el patio, aunque sabía que la puerta estaba cerrada con seguro. Cuando ya no sabía qué hacer, regresé a la cocina y ahí estaba. Sentada en el piso, perfectamente tranquila, mirándome como si todo fuera normal. Le dije llorando que dónde estaba, que por qué no me contestaba. Ella solo parpadeó y me respondió con voz suave. Él me escondió poquito. Me dijo que no lloraras, que iba a regresarme rápido. Mi primer impulso fue pensar que todo era fantasía. Pero entonces empecé a fijarme en detalles que no podían ser imaginación. Empezó a traer cosas que no pertenecían a la casa. Un día la encontré en la sala rodeada de hojas secas, pedacitos de madera perfectamente cortados y flores moradas que no crecen por aquí. La casa no tenía jardín. La zona donde vivíamos era pura tierra dura, ni siquiera vegetación. Pero ella tenía esas flores en la mano, como si las hubiera arrancado minutos antes. Y tenía tierra húmeda en los tobillos. No había tierra así en la casa. Nada de eso tenía sentido. Le pregunté de dónde había sacado todo eso. Y me respondió muy segura, me las dio él. Me dijo que son mías porque soy ligera. Ligera. Esa palabra me erizó la piel. A partir de ese momento, cada día era una prueba de paciencia y miedo. Mi hija empezó a cambiar. No de manera drástica, pero sí en pequeñas cosas. Se despertaba a mitad de la noche, aunque no recordaba por qué. A veces amanecía con el cabello lleno de nudos, como si alguien se lo hubiera enredado. Otras veces decía que no quería dormir en su cama porque él se enoja cuando yo duermo lejos. Yo ya dormía con ella por miedo. Pero eso solo lo hizo peor. Porque entonces empecé yo también a sentir cosas. La primera noche sentí un movimiento debajo de la cama. No un temblor, no un golpe. Como si algo pasara arrastrándose. Muy lento. Muy sutil. El tipo de movimiento que te hace dudar si fue real hasta que lo vuelves a sentir. Las tablas del piso crujían por momentos, pero no con el peso de un adulto. Eran pasos cortos. Pequeños. La segunda noche, me despertó mi hija. Estaba sentada al borde de la cama, mirando hacia abajo, hacia el piso. Sonreía. La abracé y la acosté conmigo, pero el miedo me duró días. Tiempo después vi lo que más me marcó. No quiero sonar exagerada, pero aún no entiendo cómo no salí corriendo en ese instante. Eran como las 2 de la mañana. Mi hija dormía a mi lado. Yo estaba despierta porque sentía que algo me observaba. No oía nada, pero había una presión en el aire, como antes de un temblor. Y entonces, desde la esquina del cuarto, escuché un sonido suave. Algo así como uñas rascando madera. Pequeñas. Rápidas. No venían de la ventana, venían del interior. De la pared. Las uñas parecían subir y bajar. Yo pensé que era un animal, hasta que el sonido se detuvo justo detrás de mí, del lado donde yo tenía la espalda descubierta. No pude moverme. Esa noche recé, aunque llevaba años sin hacerlo. Pero la peor experiencia la viví un sábado en la tarde. Ese día fue cuando me di cuenta de que mi hija no era la única que podía desaparecer. Esa casa tenía algo. Algo vivo. Yo estaba en la cocina lavando platos. La escuchaba cantando en la sala. Todo normal. De pronto, el ambiente cambió. Se apagaron de golpe los sonidos de la calle, como si alguien hubiera puesto la casa dentro de una burbuja. Fui a verla. No estaba. No estaba en la sala. Ni en el baño. Ni en su cuarto.
ni debajo de la cama, ni en el closet, ni en el patio, ni en la entrada. La llamé tan fuerte que me ardió la garganta. No había señal de ella. Solo el silencio espeso que ya reconocía como señal de que él estaba cerca. Estuve a punto de salir corriendo a la calle a pedir ayuda cuando la vi, parada en medio de la sala, mirando una esquina, completamente quieta, con postura rígida. No parpadeaba. Yo le hablaba y no me respondía. Caminé hacia ella temblando. Cuando le toqué el hombro, reaccionó como si acabara de despertarse. Tenía las manos llenas de tierra húmeda y traía una ramita enredada en el cabello. Le pregunté dónde había estado. Y me respondió con esa voz suave que tanto me aterraba. Mami, él me dijo que ya casi. Que no te preocupes. Que cuando él me enseñe bien, ya no me va a regresar contigo. Yo sentí que el piso se me movió. La abracé tan fuerte que la pobre ni podía respirar. Esa noche, sin pensarlo, agarré maletas, ropa, juguetes, documentos. Metí todo al carro. No importaba si dejaba cosas. Yo necesitaba salir de ahí. Sentía que si amanecíamos una noche más en esa casa, él se la iba a llevar de verdad. Nos mudamos esa misma madrugada a casa de mi hermana. Los primeros días fueron tranquilos. Mi hija no habló más del niño pequeño. No desapareció. No trajo flores. No hizo nada extraño. Hasta que una mañana, mientras desayunábamos, me dijo: Mami, él me dijo que no está enojado porque nos fuimos. Dice que cuando yo esté más grande, ya voy a saber dónde encontrarlo. Esa frase me quitó el aire. Desde entonces, trato de no dejarla sola ni un minuto. A veces encuentro pequeñas cosas en sus bolsillos, piedritas, ramitas, flores secas que no deberían estar ahí. Ella dice que no sabe de dónde salieron. Yo tampoco. Pero siento que él no se dio por vencido. Que solo espera. Que un día, cuando yo no esté mirando, volverá por lo que cree suyo. Les voy a contar algo que, hasta hoy, me cuesta trabajo decir en voz alta. No sé si lo que viví tenga una explicación lógica, si fue una manifestación, un ser de esos que la gente dice que existen en los cerros, o simplemente un episodio de locura provocado por el duelo. Pero lo que voy a relatarles pasó, y todavía hoy, cada vez que abro mi closet, siento ese escalofrío que me dice que no estoy tan sola como creo. Todo comenzó cuando murió mi mamá. Ella falleció a finales de 2022, después de una enfermedad que se la llevó en menos de un año. Yo soy hija única, así que prácticamente me tocó estar con ella en todo: doctores, medicinas, cambios de humor, recaídas. No me arrepiento de nada, pero quedé desgastada por dentro. El día que murió, se llevó consigo una parte de mí que no sé si algún día pueda recuperar. Entre las pocas cosas que me dejó, había una pulsera de plata. No era cara, ni antigua, ni tenía un diseño llamativo. Pero era su favorita. La había usado por más de 20 años, la recuerdo en todas las fotos familiares, en todos los cumpleaños, en todos los momentos importantes. Cuando la encontré entre sus cosas, días después del funeral, me la puse. No podía explicarlo, pero sentirla en mi muñeca me hacía sentir acompañada. Como si mi mamá siguiera cerca de mí de alguna forma. Esa pulsera es el centro de todo lo que les voy a contar. Aproximadamente un mes después del funeral, desapareció. No se me cayó, no la dejé en otro cuarto, no me la quité al bañarme. Simplemente, dejó de estar en mi muñeca. Me di cuenta una mañana cuando iba deprisa al trabajo. Miré mi brazo, y ya no estaba. Revisé la cama, la almohada, las cobijas, el piso, el baño, mi bolso. Nada.
Pensé que tal vez se había roto y se cayó en la calle el día anterior, aunque jamás la encontré. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mamá. Sentía que había perdido lo último que me la recordaba. Pero eso fue apenas el comienzo. 2 semanas después de perder la pulsera, empezaron las cosas raras. Yo vivo sola en un departamento pequeño, en Puebla capital. No es una zona peligrosa ni nada por el estilo, pero la construcción es vieja y los closets son de madera gruesa, de esos que suenan como si se quejaran al abrirse. Una noche, mientras me estaba quedando dormida, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe, unas risitas. No eran risas normales. Eran rápidas, como entre dientes. Agudas. Como las risitas que hacen los niños cuando hacen una travesura y se esconden. Pero lo más raro es que venían del interior de mi closet. Me incorporé en la cama y encendí la lámpara. Todo quedó en silencio. Abrí la puerta del closet, con el corazón latiéndome en el cuello. No había nada. Hasta el olor era normal, a madera vieja y ropa guardada. Cerré la puerta y pensé que era mi imaginación. El cerebro hace cosas raras cuando uno está triste. Pasaron 3 días en los que escuché esas risitas al menos 2 veces por noche, siempre desde el closet, siempre rápidas, siempre como si alguien estuviera escondiéndose de mí. A veces parecían más lejos, como detrás de la ropa colgada. A veces sonaban justo detrás de la puerta. Yo traté de racionalizarlo. Quizás son los departamentos vecinos, quizá el mueble tiene ratones, quizá estoy tan deprimida que estoy escuchando cosas. Pero en el fondo, había algo en ese sonido que no tenía nada de animal ni de imaginación. Era infantil. Burlón. Vivo. Un viernes, después de una semana extenuante, volví del trabajo y apenas entré a mi cuarto, sentí un olor muy extraño. Una mezcla de tierra mojada, madera húmeda y algo como moho. No venía del baño ni de la cocina. Venía del closet. A pesar del miedo, decidí que esa noche iba a revisar bien. Encendí todas las luces, moví la ropa, saqué las cajas, revisé arriba, abajo, adentro. Nada. Pero cuando cerré el closet, lo escuché de nuevo detrás de la puerta, una risita rápida, traviesa, como si lo que fuera que estaba ahí se estuviera divirtiendo conmigo. Esa noche dormí con la luz prendida. Al día siguiente fui a casa de mi tía. Ella vive en una comunidad a 1 hora de Puebla. Tiene fama en la familia de ser muy sensible para esas cosas. Cuando era niña, siempre decía que veía cosas y la gente la consultaba para limpias y trabajos sencillos. Nunca le creí del todo. Pero ese día, ya desesperada, le conté lo que pasaba. Lo primero que me preguntó fue: ¿has perdido algo importante últimamente? No sé por qué se me hizo un nudo en la garganta. La pulsera de mamá. Ella me miró muy seria. ¿Dónde la perdiste? No sé, simplemente desapareció, respondí. Mi tía suspiró, como si ya hubiera escuchado eso antes. Hay cosas que se sienten atraídas por objetos con carga emocional, me dijo. Sobre todo si la persona que los usa está vulnerable. Y tú ahorita estás abierta a todo. Me explicó algo que yo jamás había considerado, que los duendes, esos seres de los que todos nos burlamos cuando somos niños, no son siempre como los pintan en los cuentos. Que no siempre son duendecitos bonitos y verdes. Que algunos son pequeños, rápidos, traviesos, y se alimentan del caos, del desorden emocional, de la tristeza. Que tienen fijaciones. Que toman cosas que les llaman la atención, y más cuando saben que te importa. Cuando me dijo eso, se me erizó la piel entera. Yo nunca le había mencionado la pulsera más allá de haberla perdido, y menos que me importara tanto. ¿Y si fue eso lo que me la quitó? Pregunté, temblando. Es posible, dijo ella. Pero no te va a devolver nada. Estos seres esconden las cosas donde nadie las encuentra. A veces dentro de la tierra.
a veces dentro de las paredes. Cuando dijo dentro de las paredes, sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. Regresé a mi departamento ese mismo día, antes de que anocheciera. Revisé el closet otra vez, pero esta vez no solo moviendo ropa, empecé a golpear las paredes de madera, buscando huecos, grietas, algo. Y ahí empezó todo. En la parte inferior derecha, donde nunca había puesto atención, sonó hueco. Muy hueco. No como pared, sino como si hubiera un espacio detrás. Me arrodillé, acerqué la lámpara del celular y vimos que entre dos tablones había una rendija casi invisible. Lo suficiente para meter la punta de los dedos. Metí la mano. Olía a humedad profunda. A tierra. Toqué algo adentro. Al principio pensé que era un pedazo de madera o una piedra. Pero cuando mis dedos lo sujetaron, sentí la forma conocida, una cadena delgada. Un pequeño dije. Y la saqué. Era la pulsera de mi mamá. Pero no estaba igual. Se veía sucia, como si hubiera estado enterrada semanas. Olía a humedad y sí, a tierra mojada. Tenía restos de barro seco en los eslabones. Y lo peor no fue encontrarla ahí. Lo peor fue lo que pasó justo después. Cuando me quedé arrodillada frente al closet, aún sosteniendo la pulsera, escuché una risita. Pero esta vez no fue del interior del closet. Fue justo detrás de mí. Me congelé. Sentí que algo pequeño, muy pequeño, pasó corriendo detrás de mí, tan rápido que solo alcancé a ver una sombra cruzar por el rabillo del ojo y esconderse debajo de la cama. No era grande. No era un animal. Era la silueta de algo del tamaño de un niño pequeño, pero demasiado delgado para ser humano. Yo grité. No recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo que salí corriendo del cuarto, del departamento, bajé las escaleras y me quedé afuera, llorando, temblando, sin saber a quién llamar. Esa noche dormí en casa de una amiga. Y aunque ella me dijo que podía quedarme las noches que quisiera, regresé al departamento la mañana siguiente porque sentía que si dejaba la cosa ahí sola, algo podía pasar. No escuché risitas ese día ni esa noche. Tampoco las noches siguientes. Pero seguía sintiendo que algo se movía, muy ligeramente, en los rincones. Como si estuviera escondido, observándome. Con el tiempo, los ruidos disminuyeron. Ese olor a tierra desapareció. Y aunque nunca volví a ver la sombra, tampoco volví a sentirme en paz en ese lugar. El día que me mudé, unas semanas después, fue la primera vez que dormí sin miedo desde que todo comenzó. La pulsera no la volví a usar. La guardé en una caja hermética, envuelta en tela. No sé si tenga algo, si quedó impregnada de algo, o si simplemente es un recuerdo que ya no quiero enfrentar. Pero hasta hoy, cada vez que pienso en ese momento, en esa risa detrás de mí, siento lo mismo que sentí ese día, que algo pequeño, travieso, muy inteligente, estaba jugando conmigo. Y que pudo haber tomado cualquier cosa de mi vida, pero escogió lo único que yo no podía perder. Y eso, para mí, es lo más aterrador. No sé muy bien cómo empezar porque nunca he contado esto fuera de mi familia, y la verdad todavía me cuesta trabajo creer que yo mismo lo viví. Pero bueno, ustedes siempre dicen que acá podemos mandar lo que nos pasó sin que nos tachen de locos, así que ahí les va. Me voy a extender porque siento que si no explico con detalle no se va a entender todo lo que había detrás. Yo soy de un pueblito cerca de Zacatlán, Puebla. Y cuando digo pueblito, es pueblito de verdad, calles de terracería, gente que se conoce por nombre y apodo, y donde todavía se platica en serio de cosas como nahuales, aparecidos, aires y duendes. Yo crecí escuchando esas cosas, pero como muchos jóvenes pensé que eran cuentos para mantenernos en casa temprano. Hasta que entendí que no.
que sí pasaban cosas. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era un señor muy callado, muy trabajador, pero reservado. Se llamaba Mateo. Lo que siempre llamó la atención en mi familia era que él vivía solo del campo, tenía una parcela chiquita, unas cuantas gallinas, 2 vacas, y ya. Y aún así siempre tenía dinero. Y no hablo de que fuera rico, no. Pero siempre tenía billetes guardados, siempre podía ayudar a mis tíos, siempre tenía para mantener a todos cuando había problemas. Y nadie entendía cómo. Cuando yo era niño pensé que tenía ahorros guardados de algún otro trabajo, pero cuando crecí y entendí las cuentas, simplemente no cuadraban. Y mi mamá tampoco sabía. Cada vez que ella le preguntaba, él se enojaba y decía, uno sabe trabajar. Lo demás no te importa. Así, seco. Nadie insistía. Pero bueno, esto fue agarrando forma mucho después. Mi abuelo murió cuando yo tenía 22 años. No murió de algo raro, simplemente ya estaba grande y se fue apagando. Pero cuando pasó, mi mamá y mis tías nos juntaron a todos para limpiar su casita y recoger sus cosas. Fue ahí donde encontramos la famosa caja. Una caja de madera vieja, pero bien conservada, como esas que huelen a humedad y hierbas secas. La caja estaba debajo de su cama, metida hasta el fondo. Mi tío la jaló porque pensó que podían ser ahorros. Pero cuando la abrió, todos nos quedamos callados. Dentro había pan dulce viejo, como esos que ya están duros como piedra. Monedas antiguas, de esas que ya no circulan. Pedacitos de hilo rojo. Un diente que parecía humano, aunque no estoy seguro. Y mechones de pelo. No uno, varios. Enrollados con cintas. La verdad yo sentí un escalofrío. Y dije, ¿qué es esto? Mi mamá se puso blanca. Y fue ahí cuando mi abuela, que ya llevaba años sin vivir con él pero seguían en contacto, llegó y vio la caja. ¿Y ella sí sabía? Desde que la vio se le humedecieron los ojos y dijo, nada de esto debería estar aquí. Él no debía guardarlo. Él sabía que eso se pagaba. Yo me acuerdo perfectísimo que yo le dije, ¿pagar qué? Y ella contestó, el trato. ¿Así tal cual? El trato. Yo pensé que hablaba de algo legal, pero ella solo negó con la cabeza. Se sentó. Y ahí empezó a contarnos lo que nunca quiso decir en vida de mi abuelo porque juró que si lo decía, lo rompía. Nos dijo que cuando mi abuelo era joven, muy joven, ellos pasaban mucha necesidad. Había temporadas donde no tenían ni para comer. Mi abuelo trabajaba de sol a sol, pero simplemente no alcanzaba. Y en esa desesperación, una señora del pueblo, una curandera que ya murió, le dijo a mi abuelo que en el monte había quien ayudaba a los que sabían dar algo a cambio. Mi abuela dijo que mi abuelo se fue una noche al cerro, a un punto donde siempre se aparecían luces. Era un lugar al que nadie quería ir porque decían que se escuchaban risas de niño aunque no hubiera nadie. Y esa noche, según ella, él llevó pan dulce, monedas y su propio pelo. Porque eso es lo que ellos piden. Yo no entendía nada cuando ella lo contaba. Pensé que exageraba. Pero ella lo decía muy serio. Dijo que los duendes del lugar ayudaban a la gente que hacía pactos. No era un pacto demoníaco ni nada así, pero sí un trato, tú das algo, ellos te dan algo. No gratis. Nunca gratis. Y que mi abuelo aceptó. Según mi abuela, desde esa misma temporada el campo de mi abuelo empezó a rendir más. Las vacas daban más leche. Los animales se enfermaban menos. Y siempre, siempre, él encontraba monedas tiradas, en la milpa, en la tierra, junto a la puerta. Como si alguien las dejara ahí. Yo sé que suena a cuento. Créeme que lo pensé en ese momento. Pero conforme fui recordando cosas que había visto de niño, cosas que ignoré en su momento, todo empezó a hacer sentido.
Me acuerdo que a veces mi abuelo hablaba solo mientras dejaba pan dulce en el borde de la cerca. Pensé que era un gesto raro, pero pues ya ven que los abuelos tienen manías. También me acuerdo que a veces yo veía algo chiquito moverse entre los arbustos, como una sombra bajita. Siempre pensé que era un tlacuache. Y mi abuela dijo que nunca vio un tlacuache, que lo que vi eran ellos. Cuando terminó de contarnos todo, mi mamá le preguntó qué se supone que pasaba si el trato se rompía. Mi abuela solo dijo: si dejas de dar, te quitan lo que te dieron. Y si guardas lo que no era para ti, se enojan. Ahí fue cuando entendimos algo. Mi abuelo guardó la caja, las ofrendas, o la paga. No las dejó en el monte. Las guardó. Y no sabemos por qué. Después de eso, empezaron cosas muy raras en la casa de mi abuelo. Estoy hablando de días después de su muerte. No semanas, días. La primera noche que nos quedamos ahí para limpiar, yo escuché como si alguien caminara afuera. Pasitos chiquitos, rápidos, como de un niño descalzo. Pero cuando prendías la luz no había nadie. Mis primos también lo escucharon. Otra noche, yo estaba guardando herramientas y sentí como si me jalara la camisa alguien bajito. Yo volteé y no había nada. Pero lo sentí clarito. Y ahí sí me dio miedo. Mi tía más pequeña, que siempre ha sido muy sensible, dijo que cada noche escuchaba risitas, pero no risitas de niño normal. Eran como carrasposas. Como si se escucharan desde adentro de la pared. Yo la verdad pensé que estaba sugestionada hasta que yo también las escuché. Sonaba como algo pequeño riéndose bajito. A los 3 días de esas cosas, mi abuela agarró la caja y dijo: ya basta. Esto no debe quedarse aquí. Nos llevó al cerro. Ya casi anocheciendo. Dijo que tenía que regresarlo antes de que alguien se lo cobrara a la familia. Yo no quería ir, la neta. Pero fuimos. La llevamos al punto donde decía que mi abuelo hacía el trato, una parte donde el monte se abre tantito y se ven piedras acomodadas como si alguien las hubiera puesto a propósito. Mi abuela dejó la caja ahí, sin abrirla. Se quedó un rato callada, como esperando algo, y luego nos dijo: vámonos ya. No volteen. Esa caminata de regreso ha sido de las cosas más feas que he vivido. Sentí que algo caminaba detrás de nosotros, pero no grande, sino como si algo pequeño nos siguiera. Y sí, lo sé, suena a cliché, pero te juro que lo sentí. Mi piel se enchinó toda. Cuando llegamos al carro, escuché un sonido como si alguien tirara piedritas detrás de nosotros. Mi abuela solo dijo: ya recibieron lo suyo. Después de eso, las cosas raras disminuyeron, pero no desaparecieron del todo. La casita de mi abuelo se quedó vacía, aunque mi mamá la limpia de vez en cuando. Pero nadie quiere dormir ahí. Ni yo. Han pasado años desde eso y todavía siento que hay algo en esa tierra. Algo que no es malo, pero tampoco bueno. Algo que está ahí porque así ha sido siempre. Mi abuela murió hace 2 años y nunca quiso volver a hablar del tema. Una vez le pregunté si creía que el trato de mi abuelo nos afectaría para siempre. Y ella dijo: mientras no les deban nada, no hay por qué temer. Pero eso nunca me dejó tranquilo, porque ¿cómo sabes si les debes o no? ¿Qué pasa si, sin querer, rompimos algo más cuando tocamos sus cosas? ¿Qué pasa si mi abuelo no dejó todo saldado? No sé. Solo sé que desde ese día, cuando estoy en el campo o en un lugar muy callado, a veces siento que algo pequeño me observa desde entre los arbustos. No me ha hecho nada, pero lo siento. Como si siguiera ahí. Como si siguiera cuidando o esperando. Lo que sí puedo decir es que desde que regresamos esa caja, las cosas en mi familia se han calmado un poco. Pero yo no olvido lo que dijo mi abuela. No dejen nada para ustedes que no era suyo. Por eso nunca toqué nada más de lo que tenía mi abuelo. Ni monedas, ni herramientas. Nada.
Y aunque muchos no lo crean, yo sé lo que escuché, lo que vi y lo que sentí. Y si mi abuelo realmente tuvo un pacto, creo que nunca se rompió del todo. Hasta aquí mi historia. Gracias por leerla completa. No la escribí para asustar a nadie, sino porque siento que alguien tenía que saberlo para que no se pierda como un chisme más del pueblo. Esto fue real. Y todavía me pasa que sueño con esos pasitos detrás de mí cuando salimos del cerro esa noche. Nunca se me va a olvidar. Si quieren saber algo más, con gusto les cuento. Pero eso es lo que vivimos. Hay historias de duendes que parecen inofensivas. Pero ninguna lo es cuando empiezas a sentir que algo pequeño te observa desde los rincones. Tu casa es la misma, tus noches son las mismas. Pero hay pasos diminutos en el piso. Cuchicheos que no vienen de ninguna parte. Y una mirada que se esconde justo cuando volteas. Quienes han vivido encuentros con estos seres saben que no se trata solo de travesuras. Es una lucha constante por mantener la calma. Por dormir sin escuchar esas risas suaves detrás de los muebles. Por respirar sin sentir que algo corre cerca de tu cama, demasiado cerca. Porque con los duendes, lo que se llevan no siempre son objetos. A veces es tu paz, tu silencio, o la sensación de estar solo cuando en realidad no lo estás. Y si alguna vez lo viviste, sabes que no fue una ilusión. ¿Sabes que algo estuvo ahí? Observándote desde abajo. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo, historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte. Pero cuidado, escúchalo solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.